Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Muñoz Arias y les doy la bienvenida a este especial. Hoy con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, un personaje que muchos calificaron como popular y que para otros terminó siendo uno más de la oligarquía de este país. Pues bien, 30 minutos en los que conversaremos sobre estos temas. Además, le pediremos un balance sobre sus 4 años como vicepresidente y, por supuesto, nos va a contar qué va a hacer y a qué se va a dedicar después del 7 de agosto. Bueno, señor vicepresidente Angelino Garzón, el balance de estos 4 años de gestión como vicepresidente. Pues primero yo tenía una actividad que era la promoción y defensa de los derechos humanos, que es lo que me había definido a mí el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Entonces yo durante estos 4 años me dediqué a la promoción y defensa de los derechos humanos, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y en las relaciones internacionales de Colombia. Yo creo que como vicepresidente de Colombia contribuí mucho a consolidar una política pública en favor y defensa de los derechos humanos. Contribuir a que hubiera un diálogo social y un entendimiento entre la sociedad civil, la comunidad internacional y el gobierno nacional para la definición de la política pública en derechos humanos. Y contribuir también a que Colombia se consolidara como país en progreso ante el sistema de Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos en todo lo que tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos siguen siendo violados, siguen siendo irrespetados, sobre todo por la guerrilla, las FARC. Pues la guerrilla, como los grupos armados ilegales, como las bandas criminales, los narcotraficantes, son muy violadores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Claro que la paz la necesitamos para que haya más respeto integral a los derechos humanos. Y otra manera de avanzar en la lucha por los derechos humanos es por la equidad social, porque la miseria y la pobreza son contrarias a una política de derechos humanos. En Colombia hay que redistribuir más la riqueza que la pobreza, hay que trabajar más la equidad social. Pero a pesar de todo ello, Colombia es un país en progreso en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. No olvidemos que Colombia está en un conflicto armado interno y a pesar de hecho institucionalmente viene trabajando para que se consolide una política pública en favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Señor vicepresidente, Human Rights Watch lo arrojó usted en derechos humanos. Pues Human Rights Watch, que es una ONG muy importante, dice que en Colombia hay mucha violación de los derechos humanos y acusa en primer lugar a algunas instituciones del Estado, como al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares y de policía. No se refiere para nada en su informe a Angelino Garzón. Yo creo que Human Rights reconoce los avances de Colombia en materia de derechos humanos. Ellos reconocen que Colombia es un país en progreso en materia de derechos humanos. Y obviamente yo creo que el nuevo gobierno nacional debe dialogar con Human Rights Watch, con José Miguel Vivanco, que es el director, para ver cómo se pueden superar las denuncias que ellos hacen y cómo podemos seguir consolidando la política de derechos humanos. Es importante anotar que yo como vicepresidente de la República le vengo solicitando al presidente Juan Manuel Santos que no vaya a abandonar en cabeza de él la política de promoción y defensa de los derechos humanos. Que si el presidente de la República abandona la política de promoción y defensa de los derechos humanos sería un retroceso para Colombia y Colombia tendría consecuencias muy negativas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá o con la Unión Europea. ¿No será, señor vicepresidente, que el que se rajó en esa materia fue el presidente Santos? No, ni mucho menos. No olvide que nosotros no estamos en el país de las maravillas, ni en un país de monjitas de la caridad. Nosotros hemos definido avanzar en una política de respeto integral a los derechos humanos en medio de una situación de violencia interna que no la genera el Estado colombiano, sino que la generan grupos armados ilegales. Y a pesar de ello, Colombia viene trabajando por promover y respetar integralmente una política de derechos humanos. Hoy no tiene usted ni un solo servidor público del orden nacional, departamental o municipal
que argumente violación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, para combatir los grupos armados ilegales. Yo creo que es una gran fortaleza de Colombia. Pero recuerdo, señor vicepresidente, que usted tuvo algunos encontronazos con el presidente Santos precisamente por ese tema. Es que cuando Juan Manuel Santos me invitó a hacer su fórmula vicepresidencial, en ningún momento me dijo que Angelino fuera igual a él. Tenemos orígenes políticos y sociales diferentes, y por lo tanto yo no llegué al gobierno para ser igual a Juan Manuel Santos, ni Juan Manuel Santos llegó al gobierno para ser igual a Angelino Garzón. La sociedad colombiana tiene que enseñarse que es muy importante para la democracia el derecho a la diversidad social y el derecho a la diferencia. Juan Manuel Santos y Angelino Garzón somos un buen ejemplo de cómo se puede hacer unidad en la diferencia y personas diferentes trabajar en propósitos comunes, que es consolidar a Colombia como país en progreso. Usted entró a esta vicepresidencia con un nivel bastante popular y como con las clases menos favorecidas, incluso cuando estuvo en el Ministerio del Trabajo representó muy bien a sus sindicatos y hoy algunos consideran que usted ahora hace parte más de esa derecha del gobierno Santos. Es que yo no he representado ni como ministro del Trabajo, ni como gobernador del Valle del Cauca, ni como embajador de Colombia ante el Sistema de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ni como vicepresidente de la República a los sindicatos. Yo no fui elegido por los sindicatos, ni fui nombrado por los sindicatos. Yo llegué a ministro del Trabajo porque yo le acepté personalmente al presidente Pastrana, al presidente Andrés Pastrana a ser ministro del Trabajo. Y fui elegido por la población del Valle del Cauca como gobernador, no por ser sindicalista, sino por ser Angelino Garzón. Obviamente que yo como vicepresidente de la República he defendido el sindicalismo como institución de la democracia y he defendido el diálogo social como el mejor camino de entendimiento entre el gobierno nacional, los empresarios, los trabajadores y los diferentes sectores de la sociedad. Y por lo tanto yo tampoco he representado en el gobierno un determinado partido político en particular. Yo respeto el derecho a la libertad de expresión, defiendo el derecho a la libertad de expresión como parte integrante de los derechos humanos. Y como dice el dicho popular, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Este cargo de vicepresidente le representó algo a usted, señor Angelino Garzón, o simplemente es un cargo más, o fue un cargo más? Pues primero yo no busqué ser vicepresidente de Colombia. Nunca me imaginé ser vicepresidente de Colombia. Yo estaba como embajador en Ginebra cuando el presidente Juan Manuel Santos, en entonces, que iba a ser candidato a la presidencia, me invitó a hacer su fórmula vicepresidencial. Conversamos mucho. Yo incluso traté de convencerlo que su mejor fórmula vicepresidencial no era Angelino, sino Carlos Robado Noriega, que fue gobernador del Atlántico. Él no me hizo caso. Y claro, al final yo le acepté hacer su fórmula vicepresidencial. Y yo como vicepresidente de la República pues cumplí las funciones que me definió el presidente Juan Manuel Santos, porque constitucionalmente el vicepresidente no puede definirse funciones. Las funciones que cumple el vicepresidente las define el presidente de la República. En ese momento, y lo llamó el presidente Santos, tenía una relación muy cordial, muy de amigos, muy buena. ¿Cuándo rompen cobijas ustedes dos? En ningún momento hemos roto cobijas. Lo que pasa es que yo como vicepresidente de la República he contribuido al éxito de Juan Manuel Santos como presidente de la República. Mi deber constitucional es ayudar a que le vaya bien hasta el 7 de agosto como presidente de la República, hasta el 7 de agosto del 2014. Y obviamente que yo he expresado mis opiniones y siempre he defendido que el gobierno debe promover y respetar la política de derechos humanos, que debe promover el diálogo social y que debe tener unas relaciones armoniosas y constructivas con los gobiernos locales y regionales. Eso es lo que yo le he dicho al presidente. Vuelvo y le repito, somos un buen ejemplo de unidad en la diferencia. Lo que pasa es que en la sociedad colombiana hay mucha gente que no admite el derecho a la diferencia en la democracia. Se imagina siempre que la gente tiene que ser uniformada, no solamente del color, de un color, sino en las ideas. Y yo defiendo el derecho a la diferencia como una base fundamental de la democracia. O sea, nunca se han roto
las relaciones con el presidente Santos? Siempre han sido relaciones cordiales y yo procuraré que sean cordiales hasta el 7 de agosto del 2014. Ahora, no siempre significa que pensemos iguales, podemos tener opiniones diferentes sobre muchas cosas. Pero yo siempre le he dicho mis opiniones, él me ha respetado las opiniones. Y yo también le he escuchado sus opiniones y he respetado sus opiniones. Pero siempre hemos dialogado buscando lo mejor para el país y para la población. Lo que yo he hecho como vicepresidente de la República no lo hubiera podido hacer si no hubiera contado con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Podríamos decir, y con todo respeto, señor vicepresidente, ese apetito por el poder, se podría decir que es eso, apetito, ganas de poder. Primero no quería ser vicepresidente, terminó aceptándolo. ¿Se puede decir que es apetito por el poder, por estar ahí? No, ni mucho menos, no. A mí el poder no me ninguna. Mire, yo tengo muy claro que yo soy vicepresidente de Colombia hasta el 7 de agosto del 2014. El 8 de agosto ya no soy vicepresidente, ya no puedo vivir del cargo de vicepresidente que no da para comer. Y por lo tanto, yo sí creo que en el Estado se puede hacer muchas cosas en favor de la población. Yo le he dicho al presidente Juan Manuel Santos que yo prefiero ser gobernante local o regional antes que ser vicepresidente, porque yo creo que uno en los cargos públicos tiene que procurar cómo le ayuda más a la gente, empezando por los niños y las niñas, a vivir mejor. Usted se iba a retirar, sin embargo, cuando tuvo su enfermedad y eso. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque consideré que me podía recuperar, claro. Pero en un momento determinado yo dije, si me pueden escoger entre la salud y la vicepresidencia, yo escojo mi salud. Pero observé, gracias a la ayuda de los médicos, de las médicas, de los terapeutas, y al Dios de los cielos, y al negrito de Uga, el Señor de los milagros de Uga, y a mi familia en cabeza de mi esposa Montserrat, de mi hija Ángela, de mi hijo Nicolás, que me estaba recuperando. Entonces, ¿para qué me iba a poner a renunciar a la vicepresidencia si ya sentía que me estaba recuperando? No me iba a volver víctima. No me gusta ser víctima, ni me gusta posar de víctima. Yo tengo una característica, es que me gusta cumplir con la palabra. Yo me comprometí con la población colombiana de ser vicepresidente hasta el 7 de agosto del 2014 y estoy cumpliendo. Nunca argumenté razones de salud para no cumplir una tarea en cualquier parte del país. Hay quienes dicen también que esa enfermedad precisamente que lo aquejó a usted fue producto pues, de la presión que ejercía el presidente Santos sobre usted. No, ni mucho menos. Yo para qué me voy a poner a echarle culpa de mis problemas de salud a otra persona, ni mucho menos. Vea, a mí me dio una operación de corazón abierto el 9 de agosto del 2010, o sea, estaba empezando el gobierno, me llevaron a una operación de corazón abierto y me colocaron 5 bypass. Está en el proceso de recuperación. En junio del 2012 me dio un accidente cerebrovascular que le puede dar a cualquier persona. Y estaba recuperándome eso, y en septiembre del año 2012 los médicos me diagnosticaron que tenía un tumor canceroso a la altura de la próstata. Y obviamente que me tenía que someter a 38 radiaciones en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Yo me he sometido a todo eso. El milagro es que estamos conversando los dos. O sea, yo he tratado de recuperar mi salud, pidiéndole siempre al Dios de los cielos que me dé vida y que me dé salud. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está hoy? Pues en plena recuperación, hoy me siento bien. Yo mentalmente me siento bien. A mí nadie me puede meter cuentos en la cabeza. Y obviamente que soy consciente que tengo que recuperar más mi capacidad motriz de mi brazo izquierdo y de mi pierna izquierda. Si usted me pregunta, yo me considero una persona en condiciones de discapacidad en proceso de recuperación. Porque yo creo que toda persona en condiciones de discapacidad debe procurar recuperarse y el Estado debe contribuir a la recuperación médica de esa persona. Un discapacitado no es un incapacitado. Pero hay quienes los excluyen y lo entienden así. Porque Colombia es un país muy discriminador. Aquí en la ley está prohibida la discriminación, pero en la vida real se discrimina a la gente, se discriminan a los negros, a los indios,
a las mujeres, a los niños y a las niñas, a la población LGTBI, a los discapacitados, a los adultos mayores. Yo no me había muerto de mi accidente cerebrovascular y ya estaba algunas personas pidiendo que se acabara la figura de la vicepresidencia, como si eso fuera una ofensa contra Angelino, ¿no? Yo era vicepresidente de Colombia, eso era una ofensa contra la democracia. Yo creo que es profundamente antidemocrático la figura del primer designado, eso lo acabamos en la Asamblea Nacional Constituyente, y en la Constituyente acordamos que el vicepresidente se eligiera por voto popular, precisamente para que si tiene que reemplazar en faltas temporales absolutas al presidente, sea una persona elegida por voto popular y no designada a dedo por cualquier organismo, por importante que sea. Hay que decir a los empresarios que en sus plantas de personal y a todos los gobernantes debe tener un componente diferencial, que en las plantas de personal tienen que haber mujeres, tienen que haber afrodescendientes, indígenas, tienen que haber personas en condiciones de discapacidad, comunidad LGTBI. Es decir, que se entienda que la población es diversa y que así tienen que ver las plantas de personal tanto del sector privado como del sector público. Tocando otro poquito, o volviendo al tema del gobierno Santos, también se dijo que en su momento ustedes habían tenido diferencias porque usted estaba era con el presidente Uribe y no con Santos. Es que yo tengo una relación personal positiva con el presidente Álvaro Uribe. Yo soy ante todo una persona agradecida con la vida. Yo soy agradecido con mi madre, que era una vendedora de plaza de mercado, no me da pena decirlo. Casi analfabeta, pero llena de sabiduría popular. ¿Por qué soy agradecido con ella? Porque me dio la vida, porque me estimuló que fuera a estudiar y porque nunca me dejó aguantar hambre. Era una mujer que sacaba el pan de la boca con tal de uno que comiera. Se parecía mucho a las torcasitas o pajaritos, que se sacan la comida de la boca y le dan al pichoncito. Así era mi mamá. Yo soy agradecido con mis maestros que me enseñaron. Soy agradecido con los trabajadores y con los sindicatos, porque esas fueron escuelas muy importantes para mí. Soy agradecido con mi militancia en el Partido Comunista, porque me dio valores y principios que hoy me sirven en la gobernabilidad. Soy agradecido con todas las personas que me han ayudado. Soy agradecido con el expresidente Andrés Pastrana Arango, que sin ninguna obligación me nombró ministro del Trabajo. Soy agradecido con el expresidente Álvaro Uribe y senador de la República del Centro Democrático, porque cuando fui elegido gobernador del Valle del Cauca trabajó muy de la mano conmigo, sin yo haber votado por él ni para la segunda, ni para la primera, ni para la segunda elección. Y luego me nombró como embajador de Colombia en Ginebra, Suiza, sin exigirme nada. Y soy agradecido con Juan Manuel Santos, que me invitó a que eso fuera su fórmula vicepresidencial, sin ninguna obligación y sin ningún deber. Por lo tanto, todas las personas que me han ayudado, yo soy agradecido con la vida. Vea, si yo mañana fuera candidato a un cargo de elección popular y una persona me dijera, Angelino, si usted es agradecido con Pastrana, con Uribe o con Santos, no voto por usted. Yo soy el primero en decirle, no me pida lo imposible, usted me pide que sea malagradecido. Yo malagradecido no voy a ser. Yo prefiero perder unas elecciones antes de ser malagradecido, porque hay un dicho popular español que dice que es de mal nacido ser desagradecido. Precisamente hablando de agradecimientos, se decía también que si usted apoyaba al presidente Uribe en estas elecciones o al Centro Democrático, le iban a dar un muy buen ministerio. ¿Es cierto eso? No, vea, todos los gobernantes a nivel local o regional, el presidente Juan Manuel Santos Calderón y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, saben que cuentan con mi respaldo y que yo estoy porque les vaya bien en las tareas de gobierno, sin exigirles nada. Yo después del 7 de agosto no aspiro a tener ningún cargo público, ni nacional ni internacional. Yo quiero colaborar desinteresadamente. Ahora yo soy vicepresidente de la República y soy servidor público. Yo no podía cantar el voto. Yo tenía un deber constitucional, que es el de garantizarle a todas las personas hacer política sin direccionar su voto. Ese es mi deber como servidor público. Si yo hubiera cantado el voto, ¿qué me hubiera pasado? Pues que el procurador me hubiera investigado y me hubiera sancionado. Es que constitucionalmente no lo podía hacer. Imagínate, tremendo negocio yo iba a hacer al final de mis días.
que yo me pusiera a cantar el voto para que el procurador me investigara y me sancionara por eso. No, eso no tenía sentido. O sea, constitucionalmente no podía cantar el voto. ¿Cómo ve usted hoy en día a Germán Vargas Lleras, la persona que lo va a reemplazar en la vicepresidencia de la República? Lo veo como un vicepresidente de la República, que yo lo he dicho a él personalmente, que él contará con todo mi respaldo para el éxito de su gestión, pero notándole que las funciones de Germán Vargas Lleras no las define Angelino Garzón, sino que las define Juan Manuel Santos, que es el presidente de la República, y que en Colombia se elige un vicepresidente para trabajar por el éxito de la gestión del presidente de la República. ¿Será que el presidente de la República le va a dar más importancia a él que la que le dio a usted? Esa es una pregunta que usted tiene que darle una entrevista a Juan Manuel Santos. Yo no soy la persona indicada para responder eso. Yo tengo que respetar cualquier decisión que tome Juan Manuel Santos Calderón en las funciones que debe cumplir Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la República. El proceso de paz, ¿qué lectura le da? Que yo creo que el presidente de la República ha sido valiente en buscar un camino de paz para el país. Eso es lo que mandata la Constitución Política Nacional. La Constitución Política Nacional le mandata al presidente de la República es buscar la paz. Pero creo que la guerrilla de las FARC se le está yendo la mano. Cada acción violenta de la guerrilla de las FARC contra la población civil y contra la infraestructura económica y social del país es un disparo a la paz. Cada acción violenta que hace la guerrilla de las FARC en Colombia es un saboteo a los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Cada hecho violento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es un saboteo a un camino de paz en nuestro país. Yo creo que hoy necesitamos, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil y la comunidad internacional, exigirles, tanto a la guerrilla de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, menos palabras de paz, porque las palabras se las lleva el viento, sino más hechos de paz, que tomen la decisión de comprometerse a firmar el acuerdo de paz en el año 2014, para creerles, claro. ¿Hay que firmar ya? ¿Hay que firmar después? ¿Hay que esperarse? ¿Qué hay que hacer ahí según su lectura? Pues ya el presidente de la República se comprometió el pasado 15 de junio y lo refrendó el 20 de julio en el Congreso de la República a firmar un acuerdo de paz lo más pronto posible. Ahora hay que decirle a los señores de la guerrilla de las FARC y al Ejército de Liberación Nacional, muchachos, dejen de hablar tanto de la paz y tomen la decisión de firmar el acuerdo de paz en el año 2014. Aquí hay que evitar que la guerrilla termine aplicándole, como se dice popularmente, la rigurosa al presidente o dilatando la firma de un acuerdo de paz. Dilatar la firma de un acuerdo de paz es estar contra la paz. Impunidad, usted ha sido víctima también de esa impunidad, le mataron, le asesinaron a su hija. ¿Qué lectura le da a eso? Es como lo que viven cientos y miles de colombianos día a día. Que la impunidad es un aliado de los violadores de los derechos humanos. La impunidad es contraria a la democracia. La impunidad es contraria a la pronta justicia. Yo creo que el señor fiscal general de la Nación, el señor procurador general de la Nación, los jueces, los magistrados, hombres y mujeres que trabajan en la rama de la justicia, deberían proponerse luchar contra la impunidad y procurar pronta justicia en nuestro país para que haya más credibilidad de la población en la justicia. La justicia es muy importante en la democracia. La justicia es lo contrario de la ley de la selva. La impunidad permite la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte. Eso no puede aparecer en la democracia. La justicia es la que permite que en la democracia podamos convivir pacíficamente. Yo creo que en Colombia hay que evitar que la gente pretenda ser el más rico del cementerio. Aquí lo que hay que redistribuir es la riqueza, no la pobreza. Y hay que procurar que haya más equidad social. La equidad social es fundamental en una política de derechos humanos y en la construcción de democracia. Pero no pasa, es la ley del embudo, por ejemplo. Eso es lo que hay que evitar. La ley del embudo que dice que lo ancho para mí, lo angosto para vos. Como dice la canción del Magdalena. Eso no puede ser. Aquí la democracia significa igualdad frente a los derechos. La ley del embudo es contraria a una política de derechos humanos y es contraria a la democracia. Aquí necesitamos más equidad social.
Aquí la ley del embudo es contraria a una política de igualdad en derechos. Somos iguales frente a los derechos y por lo tanto un gran derecho es el derecho a no ser pobre, el derecho a vivir mejor, el derecho a la equidad social. La lucha por la equidad social significa invertir más en la educación, más en la investigación, en la ciencia, en la innovación, en la cultura. La única manera de ser un país soberano y libre es con más conocimiento. Yo sí creo que entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, tenemos recursos para garantizar que todos los menores de 25 años vayan a la educación, vayan a la investigación, tengan posibilidades de la ciencia, de la cultura y también con los recursos nacionales, locales y regionales podemos garantizar que toda la red hospitalaria pública esté abierta y podemos garantizar una atención integral a las personas en condiciones de discapacidad y a los adultos mayores. Y en este momento, o en un futuro mediático, ¿se va a lanzar algún cargo? Se dice que a la alcaldía de Cali o a la alcaldía de Bogotá o nuevamente a la gobernación del Valle. Lo primero que le estoy pidiendo al Dios de los cielos y al negrito de Hugo es que me dejen llegar con vida y con salud el 14 de mayo del año 2015. Grabe esa fecha y lo invito de una vez. 14 de mayo del 2015, ni un día más ni un día menos. Y ese día, previa consulta con mi familia, diré públicamente si soy candidato a la alcaldía de Cali, soy candidato a la alcaldía de Bogotá o no soy candidato a nada. ¿Qué va a hacer el 7 de agosto con su familia? ¿Para dónde se va? Pues el 7 de agosto, después de los actos de posesión del presidente y del vicepresidente, pues me voy para mi casa aquí en Bogotá. Y teniendo claro que el día 8 de agosto, como dice la canción del Chico Buarque, ese famoso cantante brasilero, el 8 de agosto era otro día. Yo el 8 de agosto retomo mi pensión. Y claro, entre la pensión de mi esposa, Montserrat Muñoz y yo, hacemos una bolsa común y nos da para comer y nos da para vivir. Y por lo tanto, después del 8 de agosto voy a trabajar en el país, porque muchos sectores políticos y sociales trabajemos por dos propósitos comunes: que se apruebe en el Congreso de la República el voto obligatorio. El voto obligatorio es una manera de luchar contra la compra y venta de votos. El voto obligatorio permite que ejerzamos conscientemente el derecho a votar, el derecho a elegir gobernantes buenos en favor de la población. Y voy a trabajar también para que en el país se genere un gran movimiento social y político en favor de que las guerrillas entiendan que lo mejor es firmar el acuerdo final de paz en el año 2014. A estas dos cositas me voy a dedicar en el año 2014. ¿Y eso desde dónde? ¿Desde afuera o en lo político? ¿En algún cargo, en algún ministerio? No, yo no aspiro a ser ministro de ninguna especie. O sea, no está en mi agenda pedirle al gobierno nacional un cargo público. A mí me puede llamar el presidente de la República, ofrecerme un cargo público y yo le doy la respuesta y la puede tirar como chiva, no lo aceptaré. ¿Y qué tal le va a proponer la embajada en Brasil, con mascota y todo? Me pueden proponer la mejor embajada del mundo, en Nueva York, en Washington o en Ginebra, y tampoco la aceptaré. No, yo, si el Dios de los cielos me da vida y me da salud y el Señor de los milagros de Uga, yo quisiera ser mejor alcalde de Bogotá o Cali. Para hacerlo, necesito el respaldo de la población, porque uno puede tener ganas, pero se necesitan dos. Aquí se necesita el respaldo de la población. Yo prefiero ser alcalde de Cali o Bogotá a tener un alto cargo público nacional o internacional. ¿Cuándo lo esperamos acá para que nos diga si sí se va a lanzar por Cali, por Bogotá? A la Cuando alcaldía? usted me invite. Aquí públicamente puedo decir, cuando usted me invite yo vengo. Ojalá que después del 7 de agosto usted me invite, porque ya no es el vicepresidente de la República. Y me atiende igual de cordial como me atendió ahora como vicepresidente. Pues vicepresidente, en verdad que muchas gracias nuevamente por esta entrevista y de verdad que lo que le pase sea lo mejor para usted. Y desde ya invitado nuevamente a este espacio y ojalá vicepresidente antes del 14 de mayo. Pues muchas gracias, pero me va a sacar de mi 14 de mayo del 2015. Y en segundo lugar, mi saludo fraternal para Rafael Poveda, felicitaciones por todo lo que están haciendo.
y cuenten siempre con mi colaboración.